Muy buenas a todos, aquí os estoy hablando de nuevo, soy el Mascarilla. Bueno, y en esta ocasión voy a ver si me sale, bueno, si voy a poder... Esto va a ser complicadito. No sé ni qué título voy a ponerle. Bueno, muchos aquí en España se sienten muy orgullosos de que no somos racistas. Bueno, y el problema es que sí lo somos un poco. Concretamente, la cultura que tenemos hoy día, la de la España de hoy día, es la de unos señores que cuando se les pregunta si estarían dispuestos a que su hijo se casara pues con un negro, por ejemplo, o con un gitano, no sé, pues lo mismo el 30% no lo vería bien, cuando en realidad en principio tendría que darle igual, la verdad. La cosa es que el racismo sigue vigente. Y habría que entender qué tipo de racismo es, o qué entendemos por racismo. O más bien, que aquí está el quid de la cuestión, que es ¿de dónde nace el racismo? Porque hay gente que cree que el racismo viene desde siempre, y eso es mentira. El racismo moderno es algo inventado, es algo creado por la propia cultura. Concretamente, es una moda. Es como el que nos guste el pelo a lo afro, o los rubios, o los ojos claros. El racismo, por tanto, el racismo moderno, ese de los negros, los amarillos, los rojitos, en fin, todo eso es una moda. Y este vídeo va sobre eso, porque la cuestión es ¿quién inventó esa moda? Esa es la cuestión. Bueno, pues lo habré puesto en el título, seguro. Así que vamos con el copyright, a ver cómo sale el vídeo. Bien, ¿por qué le echo la culpa a Isabel la Católica? Vamos a ir un poco a aquellos tiempos. Los historiadores, la mayoría de los hispanistas, consideran que la España medieval, de los tiempos de los católicos, yo que sé, Alfonso X, toda esta gente, no era una España racista. ¿Y por qué? La cuestión es, antes del medievo, en la edad antigua, en los tiempos de Platón, de Aristóteles, en los tiempos de los egipcios, de las pirámides, había blancos y negros, había mulatos, había de todo. Todo estaba entremezclado. No había distinción de razas o de color de la piel, vamos a decirlo así. Lo que existía era xenofobia. Xenofobia, es decir, miedo al extranjero, pero no por el color de piel. El color de piel se puso después, se inventó después. La cuestión del color de piel era algo... Pero la cuestión es, ¿qué tenía de especial el color de piel? Vamos un poco a los tiempos de la Reconquista. No creo que todos los godos fueran blancos, la verdad, los visigodos y esta gente. Y ya digo que todos estos temas habría que ir mirándolos con mucha atención. Porque lo que había en la península ibérica, cuando fue conquistada por los musulmanes, lo que quedó fue, pues, un área musulmana, donde había bereberes, no eran árabes, pero es lo de menos. Habían, pues, personas con un color de piel, pues, un poquito más oscura, otros con un tono de piel un poquito más clara, etc. Pero empezó a haber una especie de revolución desde el norte, desde Don Pelayo. Y este es un poco el detalle. Bueno, no quiero prolongarme mucho. Lo que quiero decir es que poco a poco llegó a haber incluso una revuelta. A medida que iban pasando los siglos de la Reconquista, la llamada Reconquista, los condados que tenían más tónica cristiana empezaron a revolverse contra los musulmanes. Y empezó a verse, ya se notaba un poco más lo que eran las distinciones.
igual que en la zona de Al-Ándalus estaban los mudéjares, que eran los musulmanes de los territorios, los musulmanes que quedaban de territorios cristianos que habían sido conquistados del Al-Ándalus. Bueno, no nos compliquemos, mira, lo voy a simplificar todo, porque este es el asunto. El asunto es que hubo una revuelta en la alcaldía de Toledo por el objeto de distinguir al cristiano viejo del que no era cristiano viejo. Se entiende que los territorios que habían sido conquistados por los cristianos habían conseguido también que aquellos que vivieran allí pasaran de ser moros a ser moriscos, de ser judíos a ser marranos. Una terminología bastante absurda, pero bueno. Ahora bien, ¿qué significa moro? Moro viene del árabe mauro, negro. Morisco significa negruzco. Es decir, la distinción, ¿qué significa marrano? Marrano significa que no es tan claro, no es tan blanco, tiene algo negruzco también, de cierta manera. Es decir, la distinción a la que se ponía como excusa, que era una excusa que era la religión, era para poder hacer distinciones por el tono de piel. Y eso es la primera vez que apareció en Europa. Fue en España, concretamente en Toledo, en una revuelta por la defensa de los cristianos viejos. Y muchos años después, con esa cultura de la confrontación y de la distinción, Isabel la Católica, pues lo que decidió fue crear una unificación. Decidió unificar todos los gremios. Intentó acabar con todas las tramas de las cortes. Intentó crear una idea. Es la idea de España, o de Hispania, en fin. Intentó reconstruir el Sacro Imperio Romano. Volver a reconstruir Roma. Y que España, o sea, ella, o sea, ese reinado, fuera el artífice de esa construcción. Pero para ello necesitaba, según ella, unificar todas las religiones. Y aquí es en donde empiezan a entrar los inventos de Isabel la Católica. Uno de esos inventos fue la Inquisición, junto con el inefable señor Torquemada. ¿Quién era Torquemada? Bien, Torquemada oficialmente era una buena persona, que se preocupaba porque no hubiera discriminación. Y en los documentos oficiales da la impresión de que hablaba con el Papa para intentar evitar que las acusaciones que se hicieran contra los moriscos y los marranos fueran acusaciones sin fundamento y que por tanto fuera la Iglesia la que tuviera la última palabra. El bueno de Torquemada, por tanto, iría por todos lados, por toda la península, intentando descubrir a aquellos que decían ser cristianos, que son aquellos que fueron musulmanes y ya no lo son, aquellos que eran judíos y ya no lo son, aquellos que decían que ya eran cristianos, para intentar pillarlos, para descubrir si lo siguen siendo o si eran unos traidores, si volvían a su antigua religión. Es decir, el inquisidor tenía como objeto pillar a los que realmente fingían ser cristianos, fingían. ¿Y en qué se fundamentaba para poder saber uno si era cristiano viejo? Para empezar, ¿qué significaba ser cristiano viejo? Significaba que eras una persona decente, honrada, no como esos que tenían un padre musulmán o un antiguo padre musulmán, no, por supuesto. Significaba que esa persona podía ser, pues, yo que sé, alcalde, podía ser contable, podía ser abogado, lo que correspondiera en aquella época. Un oficio, podía tener oficio. Pero era muy difícil que alguien quisiera relacionarse con alguien, con una persona, que de por sí no iba a tener futuro, que iba a ser cuestionable, o incluso que la Inquisición podría ir contra esa persona, podría incluso hasta quemarla.
Es decir, ser morisco, marrano, judío, lo que sea, no era... no estaba bien. No era buen negocio. Bueno, en 1502, Isabel la Católica obligó a todos los musulmanes a volverse moriscos o serían expulsados de Castilla. Luego, en 1525, Aragón, el de Fernando, o sea, el reino de Fernando, de su marido, le copió la idea. Bien, la idea más importante es que este concepto se estaría manteniendo y se estaría replicando en toda Europa. El modelo de feudalismo se copió al de España, ¿pero por qué? Porque España consiguió crear el Imperio Sacro-Romano con Carlos I, digamos, con el sucesor de los Reyes Católicos. De esa manera España mantuvo la hegemonía de qué es lo que había que hacer. ¿Y qué es lo que había que hacer? Mantener la idea de cristiano viejo. Es decir, toda Europa creó una Inquisición, como la española. ¿Y qué hacía la Inquisición? Muy sencillo, cuando alguien intentaba ser contable u obispo, se le investigaba. Iban a sus antiguos pueblos y solamente tenían que encontrar un rumor, algo que dijeran, no, ese de ahí él tiene padre moro, eso lo sé yo muy bien, no sé. En cuanto escucharan un rumor, ya está. Tenía que admitirlo. Y después de un juicio con la Inquisición, le ponían el San Benito en la puerta. El San Benito, la marca, como lo que hacían con los judíos, que le ponían una J, ¿no? O la estrella de David. Una forma de marcar a esa familia y decir, esta familia no es cristiana vieja. Señores, eso es el racismo moderno. El racismo moderno se basa en el linaje que se creó en España. El nacimiento del color de piel fue eso. Entonces, imagina simplemente una persona con un color de piel que no es muy claro. Esa persona tiene todas las de perder, porque dirán, este tío seguro que es morisco, o seguro que es marrano, o seguro que no sé qué. Con la misma, lo mismo es cristiano viejo, incluso. Pero da igual, será cristiano, irá a la comunión todos los días, o todos los domingos, yo qué sé. Pero da igual, van a ir a por él. En las zonas de más al sur de la península ibérica, como Andalucía, Murcia, esas fueron las últimas zonas ocupadas por los cristianos. Esas zonas son en las que hay una mayor fuerza de convicción en sus costumbres, en nuestras costumbres, para hablar de cosas de la Virgen y todo eso. Eso es porque el folclore tuvo que ser mucho más potente y mucho más fervoroso hacia el cristianismo en aquellas personas en donde estaba la mirada con más atención, allá donde la Inquisición iba a pegar más fuerte. Por eso el fervor religioso es mayor en el sur que en el norte, en la península ibérica. Y ese fervor religioso es lo que provocó esto. Que nuestras manos, las de los españoles, sean tan blanquitas. Cuando se fueron a América a alejarse, los inquisidores no podían llegar a América, por lo menos en Latinoamérica. Y allí las reglas serían más laxas. Pero aquí, los blancos con los blancos y los negros expulsados. Los expulsó, creo que Felipe III creo que era el que expulsó ya los últimos negritos de España. Y de ahí para adelante, los únicos que tenían más posibilidades de tener un futuro, pues eran ellos los que iban a prosperar, los más blanquitos. Y es la razón por la cual Europa se estuvo blanqueando más. Fue una cuestión de una moda. El racismo moderno nació, por tanto, en España. Un saludo, adiós.